Damos la más cordial bienvenida a todos los seguidores que nos ven a través de este gustado programa Voces que dejan huella. El día de hoy tenemos una conferencia, una plática, una charla sumamente interesante que lleva por título ¿cuál es más importante, la fe notarial o la fe judicial? Para tal efecto, hemos invitado muy especialmente a un jurista del Estado de México que no necesita presentación porque todo mundo lo conoce. Le doy la más bienvenida al jurista José Luis Flores González, quien no necesita de currículums, fue 25 años juez en materia civil y pues ha desempeñado muchos cargos, y a petición de él no me pidió que no sacáramos su currículum porque pues es muy conocido, toda su vida ha estado en el entorno jurídico, es participante de los foros de aquí del Estado de México, y pues ahora que ya no es juez, que ya le tocó su retiro, su jubilación, se está dedicando a la bonita labor de la postulancia. Nuevamente te agradecemos la presencia porque eres un invitado especial. Con esto de ¿qué es más importante, la fe notarial o la fe judicial? Haciendo un poquito de historia, podemos decir que la fe notarial tiene sus orígenes históricos en la antigua Sumeria, donde los sacerdotes eran los encargados de presidir las contrataciones privadas y dar fe de los acontecimientos de aquella época. Posteriormente vemos que a lo largo de la historia la necesidad de dar seguridad y certeza a las transacciones y actos jurídicos ha impulsado el desarrollo de la fe notarial, pasando por Grecia, Roma, en la Edad Media y hasta la actualidad. Los orígenes de la fe notarial, pues varios historiadores no se ponen de acuerdo y se contradicen, pero los antecedentes prehispánicos en Mesoamérica los presidían los tlacuilos, quienes pintaban los códices y murales y daban fe de actividades estatales, siendo un precedente de la fe notarial en México. Pues ya hice una pequeña introducción, licenciado José Luis Flores González, para que usted con toda amplitud, la que requiere esta importante charla, pueda usted desarrollar su tema. Adelante. Muchas gracias. La pregunta del tema de qué es más importante, la fe notarial o la fe judicial, es importantísima y la vamos a ir contestando a lo largo de esta pequeña plática. Yo en realidad sostengo que a raíz de la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 201-88-64, hubo un cambio de paradigma en la protocolización de las sentencias judiciales y eso nos hace pensar que es más importante si la fe judicial o la fe notarial. Alguien podría decir, los dos son importantes y tendrían razón, porque como ya adelantaba el presentador, la fe pública en general viene desde muchos años y tiene como finalidad dar certeza jurídica, presunción de certeza de los actos de los que da fe las personas facultadas para ello,
Y desde ese punto de vista, tanto la fe judicial como la fe notarial son importantísimas. Hay una fe más que está desde hace 15 años más o menos, que es la fe de los corredores públicos. Pero esta fe es limitada a los actos de comercio. Hay muchos corredores que invaden las facultades de los notarios públicos y pretenden dar fe de otros actos que no son necesariamente actos de comercio. Y estos, desde mi punto de vista, serían unos actos nulos porque los corredores públicos solamente están facultados para dar fe de actos de comercio o actos relacionados con los actos de comercio. De tal suerte que tenemos tres tipos de fe: la judicial, la notarial y la de los corredores públicos. Ahora, como ya se apuntaba, la fe pública en general cumple una función importantísima en la administración de justicia y en la vida privada, porque da certeza a los actos jurídicos que realizan los particulares. ¿Quiénes pueden realizar esa función de dar certeza y seguridad jurídica a esos actos? Los jueces y los notarios, pero en sus ámbitos de competencia. De tal suerte que aquí pudiéramos apuntar como una primera premisa que son importantísimas, cada quien en su ámbito de competencia, la fe judicial y la fe notarial. Pero lo que yo vengo a resaltar aquí, como ya lo decía hace unas líneas, es el cambio de paradigma de la protocolización de las sentencias judiciales. Resulta que en un asunto que se llevó a cabo en Texcoco, un justiciable promueve una usucapio de más de 200 metros, en un inmueble de más de 200 metros, y le dice al juez: no quiero que me protocolices, porque el artículo 5.141 de esa época decía que los inmuebles en materia de usucapio que excedieran de 200 metros debían protocolizarse ante notario antes de inscribirse en el registro público de la propiedad. De tal suerte que los de menos de 200 metros no era necesario protocolizarlos y se inscribían directamente. El juez de primera instancia dijo: no, la ley manda esto y se tiene que protocolizar. El justiciable interpone apelación, la sala igual confirma, el precepto mandata que deben inscribirse en el registro público de la propiedad los inmuebles que excedan de 200 metros y se debe hacer. Se promueve un amparo en contra de la determinación de la sala y el tribunal colegiado sostiene lo mismo. El justiciable interpone recurso de revisión contra ese acto porque alega la inconstitucionalidad del artículo 5.141 y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una ponencia del ahora ministro de retiro, José Ramón Cosío, hace un estudio profundo, minucioso, de lo que es la fe pública, de lo que es la fe judicial y lo que es la fe notarial. Y entonces concluye este ministro en su sentencia que el artículo 5.141 del Código Civil, anterior a 2016, que establecía que ordenaba esa protocolización de los inmuebles de una superficie mayor de 200 metros, era inconstitucional porque violaba el principio de igualdad y el principio de razonabilidad. Y hace el análisis de lo que es la fe judicial y afirma: la fe judicial es tan o igual de tan o más importante que la fe notarial, porque los jueces, magistrados y secretarios, actuarios, etcétera, están dotados de fe pública. Y en efecto, el artículo 1.5 y el artículo 1.114 del Código de Procedimientos Civiles establecen la fe pública tanto de jueces y magistrados como de secretarios, actuarios, etcétera. De tal suerte que aquí pudiéramos establecer un concepto de lo que es la fe judicial
y podemos decir que es la fe de la que están investidos funcionarios judiciales para dotar de certeza a todos los actos que se dictan en un proceso. En cambio, la fe notarial es la fe de la que están investidas ciertas personas mediante un fiat que les otorga el gobierno para que den fe de actos de particulares, como son testamentos, contratos de compraventa, etcétera. Entonces, sí, es cierto que ambas fes tienen su importancia, su naturaleza, pero tienen un distinto campo de competencia. Y el ministro se pregunta, ¿qué razón tiene protocolizarse una sentencia que esa sentencia ya tiene fe pública, ya surte efectos contra terceros? La única diferencia de protocolizar en una sentencia judicial ante notario es el pago de los honorarios del notario. Y entonces, a raíz de esa jurisprudencia, la legislatura del Estado de México reforma el artículo 100.141 del Código Civil y ya establece que la inscripción de las sentencias de usucapio debe hacerse sin protocolización, es decir, ya ordena su inscripción directa. Esto es un gran avance. Sin embargo, existen disposiciones, tanto en códigos de procedimientos civiles como en el Código de Comercio y otros, que siguen ordenando protocolización de resoluciones judiciales. Y esto evidentemente es inconstitucional y violatorio del artículo 1º y 4º constitucional en cuanto a la igualdad, pues establecen una diferencia en perjuicio de quien obtiene una sentencia que ya tiene fe pública y por tanto es ocioso protocolizarla porque solo le va a causar gastos en su peculio al tener que pagar los honorarios del notario. En el reciente Código Nacional de Procedimientos Civiles participé en un coloquio que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Toluca y les afirmé que debían modificarse los artículos que ordenan protocolización de sentencias, y no obstante que expuse eso, el Código Nacional de Procedimientos Civiles continúa con artículos que ordenan la protocolización de sentencias, lo cual evidentemente, si lo analizamos conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les he expresado, son inconstitucionales porque violan el principio de igualdad y el principio de razonabilidad. La razón de ser de esta plática es para exhortar a los ciudadanos que hagan valer ese derecho, combatiendo las resoluciones de los jueces que ordenan protocolización de sentencias, porque esa protocolización es ilegal, es inconstitucional y les causa agravios. Yo incluso sostengo que la acción pro forma u otorgamiento de escritura ya debe modificarse, ya no es necesario que se protocolice ante un notario, porque la sentencia que declare que procede la acción pro forma es una sentencia que, insisto, tiene fe pública y por lo tanto resulta ocioso protocolizarla. Resulta que en un congreso de jueces yo puse en la mesa de discusión esta circunstancia y la mayoría de los jueces me dieron la razón, pero por ahí alguien le fue a avisar al consejero de la judicatura y llegó ahí a hacerlos cambiar de opinión diciendo, no, es que esto es muy problemático, porque ¿dónde están los impuestos? Se tienen que pagar impuestos y eso es lo que cobra el notario. Y yo les dije, no, simplemente el juez cuando dicta su sentencia, por ejemplo, ordena la inscripción directa de una sentencia ante el registro público de la propiedad y puede condicionar al que va a inscribir esa sentencia que previamente le acredite que ha pagado los derechos. Yo, en mi último cargo como juez, así lo hacía en las informaciones de dominio, que ese precepto también ya se reformó en el sentido directo conforme al artículo 5.141 que fue reformado. Entonces, yo declaraba procedente la información de dominio y ordenaba la inscripción al registro público de la propiedad sin protocolizar.
pero me tenían que acreditar que previamente pagaron los impuestos por el traslado de dominio o los impuestos que correspondan. Y se hicieron muchos asuntos así, y eso trae como beneficio que el ciudadano no gaste en honorarios del notario. Entonces, la razón de ser de esta charla es esa: buscarles conciencia a ustedes como ciudadanos y a sus abogados para que hagan valer este derecho y esos preceptos, una sentencia de remate, una sentencia de adjudicación, en un sucesorio, en un acto de comer, en una sentencia de comercio, en un remate, etcétera. Hay muchos actos que se pueden dar judiciales que ordenan protocolización, y esos actos, insisto, desde mi punto de vista, y siguiendo el criterio que les he dicho, en el que se abordó el artículo 5.141, son violatorios de la Constitución. Entonces, debe hacerse valer ese cambio de paradigma en la protocolización de las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales ya no necesitan protocolización porque su fe pública surte efectos contra terceros y por lo tanto es ocioso protocolizarlas antes de inscribirlas en el registro público. En esencia, eso es el motivo de mi charla: convencer a todos los que quieran convencerse, porque eso es difícil, convencer a todos de que los preceptos de los códigos de procedimientos civiles, del Código Nacional de Procedimientos Civiles que va a entrar en vigor, de los códigos de comercio y de cualquier otra disposición que exija la protocolización de una sentencia es inconstitucional al violar los principios de igualdad y de razonabilidad. De tal suerte que podemos concluir que las dos o tres fe públicas, la fe judicial, la fe notarial y la fe de los corredores públicos, tienen una misma función y tienen un mismo valor intrínseco, pero todos de acuerdo a su ámbito de competencia. El juez en sus procesos judiciales, el notario en los actos que le son sometidos a su fe y los corredores públicos en los actos de comercio. Pero la protocolización de sentencias judiciales es ociosa y causa un gravamen en el patrimonio de los justiciables, porque entonces sería restarle eficacia a la fe judicial que tienen tanto los jueces, magistrados, como los funcionarios judiciales que he mencionado, secretarios, actuarios, notificadores, etc. En esencia, hagamos valer ese cambio de paradigma en la protocolización de las sentencias judiciales y combatamos a aquellos jueces que quieren ordenar, con base en preceptos inconstitucionales, todavía la protocolización de fallos judiciales. En esencia, ese es el motivo de mi charla, señor licenciado. Yo comulgo plenamente con lo expuesto con el licenciado Flores González, porque entonces estaríamos en una sentencia ya, pues terminada, ya que está la sentencia, que los remitan a la fe pública del notario. Entonces estaríamos ante dos fes. Exacto. Y la segunda, pues a mi criterio, ya sería ociosa, porque la sentencia que dicta un juez, un magistrado o alguna otra autoridad con plena fe pública, pues ya no se tiene que volver a hacer el mismo trámite. Claro. Entonces aquí, pues estamos como dice el licenciado Flores, nomás estamos a pagar los derechos que origine el registro público de la propiedad y la sentencia emitida por un juez, un magistrado, pues ya tendría validez plena y pues no, ya no se necesitaría hacer otro tipo de evento de carácter notarial. Aquí podíamos nosotros, como presidente de la Asociación de Abogados del municipio de Toluca, respecto a lo que manifiesta José Luis Flores González, pues podíamos hacer una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado con todos estos argumentos, con todas estas reflexiones y con todo lo que pues ha expuesto magistralmente mi amigo y colega,
para que ya el justiciable tenga un trámite más expedito, porque ya nomás sería recibir la sentencia y ya no tendría que perder tiempo ni afectar sus recursos económicos. Yo creo que sí es probable una iniciativa de ley ante los diputados, ante el Congreso, que con sustento, que con el sustento que estamos viendo, y pues que ellos determinaran en sus votaciones, en sus auscultaciones que hacen ellos allí, si es procedente, que va a ser, porque sabemos que va a ser, cualquier abogado, cualquier perito en derecho o cualquier persona que no sea abogado, pues con estos razonamientos tan nítidos, tan claros, pues va a decir, ¿para qué voy a pagarle a un notario por un doble procedimiento? Si ya lo tengo, ¿para qué lo repito? ¿O para qué lo hago doble, no? No, inclusive el exigir la protocolización de sentencias judiciales causa inseguridad jurídica. ¿Por qué causa la inseguridad jurídica? Por lo siguiente, quien obtuvo una sentencia y le ordenan la protocolización, no tiene dinero y no realiza la protocolización porque no tiene el dinero que le cobra el notario. ¿Qué sucede entonces? En esa situación, su título de propiedad, que es la sentencia, no está inscrita en el registro público de la propiedad y por lo tanto no surte efectos contra terceros, de tal suerte que alguien puede llegar a realizar un acto jurídico que menoscabe o le reste eficacia a su título de propiedad, porque aún no está protocolizada, no obstante que ya tiene plena eficacia jurídica porque lo dictó un juez. Vean, este hecho puede pasar en muchas ocasiones. Yo ya tengo mi sentencia, pero no la inscribí. ¿Y qué tal si me llega otro cuate y me invade mi terreno? Voy a tener que ejercitar la acción reivindicatoria contra ese señor. Y entonces el juez va a tener que estudiar la eficacia de los títulos de aquel que me desalojó y mi título. Y podrá decir un juez, de esos jueces bisoños que ahora a lo mejor va a haber muchos, que diga, no, es que tu título no está inscrito en el registro público de la propiedad. Sí, pero no está inscrito porque el legislador indebidamente me ordena que lo protocolice. Entonces es importantísimo que esos preceptos queden derogados, abrogados, o combatirlos mediante la vía de amparo por constitucionales, para que inmediatamente se inscriba una sentencia ejecutoriada en el registro público de la propiedad. Eso le va a dar mayor certeza jurídica a los justiciables que obtienen sentencias a su favor. Otra cosa que yo quisiera comentar es la siguiente. Los notarios cobran, sus honorarios son muy altos. Les fijan un arancel el gobierno del estado, pero los aranceles son muy altos. Yo creo, y lo he sostenido en otras pláticas, que los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas como Morena, que aquí es gobernada por la maestra Delfina, deben crear notarios del bienestar, es decir, notarios que a la gente vulnerable, a las personas de escasos recursos, les den fe pública y les cobren unas cuotas simbólicas. Con eso se dará mayor certeza jurídica a todas aquellas personas que son vulnerables, ya sean adultos mayores o de escasos recursos, porque tendrán acceso a la fe pública sin necesidad de hacer grandes erogaciones. Los invito a los gobiernos morenistas, a los gobiernos progresistas, a que analicen esta cuestión y creen notarios de asistencia social, como les quieran llamar, pero notarios que cobren menos a los grupos que necesitan acceder a la seguridad jurídica a través de la fe pública, pero que no tienen el dinero ni las situaciones adecuadas para dar certeza a sus actos jurídicos. Esto es con independencia de lo que he dicho del cambio de paradigma de la protocolización de las sentencias judiciales. Esto es en general. Hay que crear esos notarios de asistencia social y eso va a tener como consecuencia que la mayoría de los actos que realicen los particulares que no tengan recursos suficientes van a tener plena eficacia jurídica y por lo tanto van a poder ser defendibles en cualquier controversia judicial
que llegue a suscitarse respecto de sus bienes. Perfectamente, yo también estoy totalmente de acuerdo que hay gente que por su situación económica raquítica no tienen los recursos para acudir ante un fedatario público, porque pues ellos tienen sus tabuladores, Así es. tienen sus aranceles, por decirle algo así, y pues sí son elevados, amén de que son muy tardados también. Entonces la creación de notarios, fedatarios públicos de asistencia social que creara el gobierno de Morena, pues traería como consecuencia que muchos que no hacen estos trámites por lo mismo costosos, pues los hicieran y tuvieran certidumbre jurídica y pues estuvieran protegidos jurídica y legalmente de los actos que ellos llevaran ante el notario. Pues estas dos cosas me parecen importantes. Una, la que acabamos de mencionar, de la creación de notarios, vamos a ponerles del bienestar, que atendieran este tipo de situaciones. Y el otro, que no hubiera duplicidad de fes públicas, porque aquí pues serían dos fes públicas y allí no sabríamos cuál es la que vale más, si la de los jueces o la de los notarios públicos, o sea, la primera o la segunda, ¿no? Es que ahí, al ordenar el legislador que se protocolice una sentencia judicial, le está restando eficacia jurídica a la fe del juez. Sí. Eso es lo más grave. O sea, no confían del juez entonces, porque la tiene que protocolizar. No, pues tiene fe pública el juez. Por eso la fe judicial es importante. No podemos decir, descalificar cuál sea la mejor, pero yo creo que en un proceso, todos los actos que se realizan y que están fedatados por el juez, por el secretario, por el actuario, etcétera, mientras no se demuestre lo contrario en un juicio, tendrán efecto jurídico pleno. Lo mismo pasa con los actos que realiza el notario. Esos actos pueden cuestionarse, pueden impugnarse a través de los juicios. Eso sería una cuestión que enfatizaríamos. La fe pública, tanto judicial como notarial, como de los corredores públicos, tiene una presunción de certeza. Pero esa presunción de certeza se puede rebatir, se puede contradecir mediante prueba en contrario en los juicios correspondientes. Tan es así que hay juicios de nulidad, de juicios concluidos, etcétera. Entonces, es rebatible la fe judicial, la fe notarial y la fe de los corredores públicos. Pero en términos generales, en esencia, tienen una presunción de certeza y esa presunción de certeza es suficiente para dar seguridad jurídica a los justiciables. Me parece perfecto, la exposición es magistral, muy bien explicado, no creo que haya que ahondar más en el tema. Lo que sí desde aquí, desde esta tribuna, exhorto en mi calidad de presidente de la Asociación de Abogados del municipio de Toluca, exhorto, repito, a las barras, colegios, asociaciones, federaciones, a que nos unamos en torno a esta laguna jurídica, vamos a decirle laguna jurídica, para que en lo sucesivo, pues ya con la fe de una autoridad judicial, no se tenga que recurrir a la fe o a la protocolización ante fedatario público. Pues con esto damos por terminada esta charla, no sin antes de decirle al licenciado si quiere agregar un poquito más, quiere ahondar alguna cosa que se le haya olvidado, al licenciado José Luis Flores González, 25 años de juez del Tribunal Superior de Justicia. ¿Quieres ahondar alguna otra cosa, algo que se te quedó en el tintero y que quieras expresarlo? No, pues creo que fuimos suficientemente claros. Hay un cambio de paradigma de la protocolización de las sentencias judiciales a raíz del criterio jurisprudencial que he mencionado, porque viola el principio de igualdad que establecen los artículos 1 y 4 constitucionales y el principio de razonabilidad.
de tal suerte que todos los preceptos que ordenan protocolización de sentencias son violatorios de estos principios y deben impugnarse en los acuerdos correspondientes en los que se ordene la protocolización. Esa es la vía, mientras estén vigentes eso. Ahora es muy importante otro tema que pueden hacer los jueces. Qué bueno que me dijiste esto, porque voy a hablar del control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad, los jueces les da miedo aplicarlo. Entonces, yo cuando ordenaba la inscripción directa de muchos actos, de muchas sentencias, inaplicaba el precepto que ordena la protocolización. ¿Y por qué lo inaplicaba? Porque los jueces de primera instancia, toda autoridad, tiene el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué es el control difuso de constitucionalidad? Hay dos tipos de controles. El control concentrado, que se realiza a través de las autoridades competentes y a través de los medios de impugnación correspondientes. En el caso, el Poder Judicial de la Federación, a través de la Corte, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios y los jueces de distrito, mediante vías de amparo, pueden anular un acto que es inconstitucional. Pero existe el control difuso de constitucionalidad que establece el artículo 133 y que la Corte, de manera arrogante por mucho tiempo, dijo que ese control de constitucionalidad no existía. No obstante que ese artículo 133, que lo copiamos de la Constitución de los Estados Unidos, ha existido desde hace más de 60 años. Pero la Corte, arrogante, insisto, nada más nosotros podemos considerar violatorios de la Constitución actos de autoridad. Bueno, tuvo que venir el caso Radilla, que trajo como consecuencia ese Radilla una condena al Estado mexicano, y que el Estado mexicano tuvo que reformar el artículo primero constitucional para, entre otras cosas, establecer que las garantías individuales no son garantías individuales, son derechos humanos. Y establecer derechos humanos y reconocer que los derechos humanos tienen principios de progresividad, de indivisibilidad, etcétera. Pero además estableció los controles difusos de constitucionalidad y los controles difusos de convencionalidad. Y además el principio pro persona. Con todo este andamiaje jurídico que establece el artículo primero constitucional, los jueces de primera instancia, los magistrados y toda la autoridad judicial pueden inaplicar, es mejor dicho, deben inaplicar los artículos que ordenan protocolización de sentencias judiciales. Pero no lo hacen porque les da miedo o les da pereza hacer. Obviamente, aplicar el artículo es muy sencillo, pero dejarlo de aplicar hay que fundar y motivar y dar las razones por las cuales lo inaplico. Yo exhorto a los jueces y magistrados a que hagan uso de ese control difuso de constitucionalidad e inapliquen artículos como estos artículos que ordenan la protocolización de sentencias judiciales, porque, como lo hemos dicho hasta el cansancio en esta charla, violan el principio de igualdad y el principio de razonabilidad. Perfecto. José Luis, quiero expresarte mi agradecimiento porque personas como tú, pues, son muy cotizadas y quiero que sepas que tienes las puertas abiertas del programa. Gracias. Porque con lo que hemos hablado, no al público, sino particularmente, sé que tienes muchos temas de importancia para la ciudadanía, para los jueces, para los justiciables y para las diversas autoridades que están involucradas en este andamiaje jurídico que es obsoleto, que es inaplicable y con sustento, porque hay que hablar con sustento. Esta es tu casa. Gracias. Puedes venir cuando quieras. Nuevamente, si me ven que repito mucho el nombre del sustentante, es para que el público lo grabe y se lo memorice. José Luis Flores González es un jurista a nivel estatal, nacional, y es un gran humanista. Gracias por tu presencia. No, al contrario, gracias a ustedes.